Bienvenidos a Profecía Final, Historias de Reddit. Comencemos. Mi esposa salió con sus amigas y regresó hasta el día siguiente, con ropa diferente y unas medias rasgadas. Por lo que me dio a entender, me engañó, y aunque no lo dijo directamente, su actitud lo dejaba claro. Esto es horrible, estoy furioso en este momento. Pero también estoy deprimido como el infierno. Sé lo que tengo que hacer, solo que me mata tener que hacerlo. Es reciente, y duele mucho. Mi esposa no regresó anoche. Salió con un par de amigas, lo cual es bastante normal para ella. Normalmente está de vuelta alrededor de las 2 de la mañana en estas noches, así que me quedé despierto. Alrededor de las 2:30, la llamé para ver cómo estaba. Contestó, y podía escuchar a gente de fondo. Me dijo que habían ido a una fiesta pero que se iban en unos minutos. No estaba en casa a las 3, así que le envié un mensaje. Se entregó, pero no hubo respuesta. Alrededor de las 4 a.m., la llamé de nuevo, sonó un par de veces antes de que me enviara al buzón de voz. Mi esposa finalmente entró tambaleándose por la puerta a las 6:47 de la mañana de esta mañana. Sé la hora exacta porque estaba preocupado. Llevaba un vestido que no era el mismo con el que había salido de casa, junto con unas mallas de red que nunca había visto antes. Las mallas, además, estaban claramente rotas y su maquillaje estaba corrido. Mi corazón se hundió cuando la vi. Mi preocupación inmediata fue que había sido agredida. Solo negó con la cabeza cuando le pregunté eso. Le pregunté qué había estado haciendo. Me miró con una mezcla de fastidio y desinterés, y simplemente dijo, ya sabes lo que estaba haciendo. Ni siquiera trató de negarlo, ni un intento de suavizarlo. Fue como si lo que acababa de confesar no tuviera la menor importancia. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Mi mente seguía buscando alguna señal de arrepentimiento, de vergüenza, pero no había nada. ¿Con quién fue?, insistí, esperando al menos una explicación. Se encogió de hombros como si no valiera la pena el esfuerzo de recordar y respondió, uno que conocimos en el club. Fuimos a su casa, nos divertimos, y luego tomé un Uber de vuelta. Su tono era tan casual como si estuviera hablando de comprar pan. Lo peor fue lo que dijo después. Me miró con una expresión cansada y añadió, no quiero discutir, estoy agotada. Solo quiero dormir. Y antes de que pudiera responder, se metió en la cama, completamente ajena a mi dolor, sin molestarse siquiera en ducharse. Su maquillaje corrido, las mallas rotas, todo seguía ahí como un recordatorio cruel de lo que había hecho. Mientras ella dormía plácidamente, yo me quedé ahí, intentando encontrarle sentido a todo. Nuestra relación claramente había terminado. No tenemos hijos y alquilamos, así que separarnos debería ser simple, al menos en lo práctico. Pero mi mente seguía traicionándome, buscando excusas, preguntándome si había algo que salvar. Siempre dije que la infidelidad sería una línea roja para mí. Ahora es el momento de demostrar que no estaba mintiendo. Edith, he publicado unas pequeñas actualizaciones en los comentarios, pero más tarde compartiré algo más detallado cuando tenga tiempo. Comentarios. /Anónimo 1. Esto suena como si ella se hubiera propuesto deliberadamente hacer explotar el matrimonio. Te engañó y se aseguró de que lo supieras. Básicamente te está obligando a que pidas el divorcio. Está actuando como alguien que ha terminado y quiere ser desagradable al terminar. Te apuñaló por la espalda y te retorció el cuchillo. Busca un abogado. No le digas lo que estás haciendo. /Anónimo 2. Creo que si esta fuera la primera vez, se sentiría culpable, y no parece haber mostrado ningún remordimiento. Lo ha hecho lo suficiente como para haber superado la culpa, y en mi opinión, el hecho de que haya sido tan descarada indica que ya está fuera de este matrimonio. OP, ella no te respeta ni tiene en cuenta tus sentimientos. /Anónimo 3. Si la infidelidad es tu límite, y es totalmente razonable, el trato se ha roto. Cuando se despierte, te cantará la misma canción de siempre, que estaba borracha, que te ama, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que te ha roto la confianza, el corazón y los votos. Mantente firme y deja a la mujer que no te respeta lo suficiente como para hacerte fiel. OP comentario. Gracias. No sé por qué ayuda a escucharlo de otra persona, pero realmente lo hace. Honestamente, no sé si quiero escucharla ahora mismo.
No es como si fuera a creerle nada de lo que me diga de todos modos. U/Anónimo 4. Amigo, hazte un favor y piensa en las razones por las que podrías engañar. Intenta realmente duro. ¿Todavía no puedes pensar en ninguna? Es porque no es una opción para ti. Tomaste una decisión consciente de estar con tu pareja y serle fiel. No puedes ser seducido con licor y cumplidos porque la amabas. Ahora, eso es lo que mereces de vuelta de tu pareja. Si ella no puede darte eso, independientemente de las excusas que te dé, no vale tu amor. Ese amor podría ser invertido en alguien que lo devuelve a cambio. OP comentario. Dios mío, amigo. Esto me ha golpeado fuerte. Gracias. U/Anónimo 5. Revisa su teléfono e intenta recopilar pruebas. OP comentario. Lo hice. Le envió un mensaje a una amiga diciendo que se había divertido y luego otro para decirle que había llegado a casa. Hice capturas de pantalla y me las envié a mí mismo. También me puse en contacto con la amiga para conocer su versión de la historia, si es que quiere contármela. Son amigas muy cercanas, así que no estoy seguro de cuánto me servirá. Actualización. Aquí estoy de nuevo, gente. Lamento no haber podido hacer esto antes. No pude tomarme el día libre del trabajo ayer porque mi jefe es bastante insoportable. Estuve hecho un desastre en el trabajo ayer, pero afortunadamente me permitieron tomar el resto de la semana como vacaciones. Creo que pasé por todas las etapas del duelo mientras mi futura ex dormía. No esperaba que mi publicación recibiera ninguna atención. Solo pensé que necesitaba hablar con alguien sobre esto, porque no estaba en un buen estado mental. Hice la publicación por la mañana y para el mediodía ella todavía estaba dormida en el dormitorio. Había procesado las cosas un poco más y tenía un plan aproximado en mi cabeza que estaba comenzando a poner en marcha. Hice una breve lista de preguntas a las que quería respuestas, recogí todos mis documentos importantes, laptop, etc. Luego entré en el dormitorio y empecé a empacar una maleta. Sé que muchos querían que la echara, lo consideré, pero honestamente no estoy muy apegado a este lugar. Solo alquilamos, y estoy en una situación lo suficientemente afortunada como para decir que pagar la mitad del alquiler por unos meses no me va a arruinar financieramente. Va a doler un poco, no lo negaré. Pero lo lograré, y siento que estar alrededor de este lugar solo me recordará a ella, necesito mirar hacia adelante, no hacia atrás. Se despertó a mitad de camino mientras estaba empacando mi maleta. Al principio, parecía confundida, mirando a su alrededor como si no entendiera lo que estaba pasando. Pero luego, de repente, rompió en llanto. Tal vez sea horrible de mi parte, pero no la consolé. Le dije que tenía capturas de pantalla de su Uber y mensajes de texto de su teléfono, y eso más su confirmación eran suficientes para que las cosas entre nosotros hubieran terminado completamente. No me respondió, solo lloró más fuerte, como si eso fuera suficiente para arreglarlo todo. Por un momento, dudé si debía decir algo más, si valía la pena continuar la conversación. Pero al final, decidí no hacerlo. Terminé de empacar mi maleta, y me fui a la sala de estar a esperar a que finalmente saliera. Cuando finalmente salió del dormitorio, se sentó a mi lado en el sofá y me preguntó si podíamos hablar las cosas. Le dije lo más calmado posible que no iba a funcionar así. Tenía preguntas y necesitaba respuestas honestas. Me aseguró que sería honesta, así que seguí adelante. Mi voz temblaba todo el tiempo, me estaba costando mantenerme entero, pero seguí, ¿era esta la primera vez que me engañabas? Empezó a llorar antes de responder, y finalmente me dijo que no. Me había engañado varias veces durante nuestra relación. Fue, y usaré sus palabras exactas, solo sexo, una manera de liberar tensión. Ninguna de esas veces significó nada. Escribí un comentario poco después de hacer mi publicación que todo el amor no podía desvanecerse de un golpe. Bueno, puede. Me di cuenta justo en ese momento de que no estaba lidiando con mi esposa. La persona a la que estaba casado literalmente no estaba en la habitación. Era alguien diferente. Se negó a decirme exactamente cuántas veces había engañado, solo que más que la noche anterior. Le pregunté si había usado protección. No dudó ni un segundo antes de asentir con firmeza, como si le sorprendiera que siquiera lo hubiera preguntado. A pesar de su respuesta, me haré las pruebas por mi cuenta, solo para estar seguro.
Ya investigué un poco sobre los tiempos y me encargaré de eso. ¿Sus amigas también engañaban a sus parejas? La respuesta fue sí y no. Intenté que me dijera cuáles de sus amigas estaban haciendo lo mismo, para poder contactar a sus parejas. Probablemente debería haberlo hecho de todos modos, porque su negativa me llevó a enviar mensajes a prácticamente todos los compañeros sentimentales de sus amigas que pude encontrar en las redes sociales. Hay un par que no conocía o no pude encontrar, pero al menos hice mi parte. ¿Por qué lo hizo? Esa fue la pregunta que más me destrozó. Voy a usar sus palabras exactas, otra vez, necesito tener variedad sexual. Le dije que nuestra vida íntima no era aburrida. Ella aclaró, no es lo mismo que algo nuevo. No supe qué responder. Esperaba alguna excusa, algo sobre que trabajaba demasiado o que no la apoyaba emocionalmente. Pero no. La verdad era más simple, simplemente quería dormir con otros hombres porque le daba la gana y porque quería divertirse. Cuando no respondí, empezó a preguntarme sobre consejería y terapia. Le reiteré que nuestra relación ya había terminado, que me iría. Lo que hizo después me disgustó aún más. Mi ex realmente intentó tener sexo conmigo. Puso sus manos sobre mí y comenzó a intentar quitarme la ropa. Sentí un asco tan grande que casi vomito y la empujé después de unos segundos. Ella seguía diciéndome que encontraría una manera de arreglarlo, que lo superaríamos juntos. Le dejé en claro que no había manera, y entonces comenzó a llorar a mares otra vez. Se fue al baño y se encerró. En ese punto ya estaba harto de todo. Llamé a su madre y le conté todo lo que estaba pasando. Le dije todo, el engaño, las preguntas que le había hecho, y que ya me iba, que esto se había terminado. No me guardé nada. Siempre he tenido una buena relación con los padres de mi ex. Ambos decidieron venir a la ciudad, lo cual les toma una hora. Una vez que supe que alguien estaba en camino, simplemente agarré mis cosas y me fui. Sus lágrimas en el baño solo me molestaban porque me parecían huecas, especialmente dadas las respuestas a mis preguntas. Terminé empacando otra bolsa antes de irme y me llevé todas las cosas a las que sentía un apego sentimental. Encontré un estacionamiento y me senté en mi coche hasta que pude contactar a un amigo para tener un lugar donde quedarme. Intenté tomar una siesta, pero estaba funcionando con demasiada adrenalina. Supe cuando sus padres llegaron al apartamento porque ella comenzó a llamarme. Cuando no respondí esas llamadas, empezó a enviarme mensajes de texto. Había pasado de estar triste y llorando a estar furiosa. Al parecer, soy un maldito pedazo de basura, por contarle todo a su madre. Ops. Y no me arrepiento. He recibido un montón de mensajes de texto de ella desde que me fui. Van desde insultos como, que me joda, hasta súplicas para que regrese, e incluso fotos de la comida que comió, no sé por qué. No he respondido a ninguno de esos mensajes, siento que dije lo que tenía que decir antes de irme. Así que aquí estoy ahora. No teníamos finanzas conjuntas, así que esa parte fue fácil. Cancelé todas las suscripciones que iban a mi tarjeta de crédito solo por asegurarme y cambié todas mis contraseñas importantes. Estoy quedándome en el sofá de un amigo por ahora, pero estoy buscando algo a corto plazo hasta que encuentre algo más permanente. También estoy en contacto con un abogado de divorcio, un compañero de trabajo me recomendó uno, así que a menos que encuentre algo mejor, probablemente iré con ellos. Quiero aprovechar para decir que me sorprendió lo solidarios que han sido todos, y les agradezco mucho. De verdad, de todo corazón. No es fácil para mí hablar de cosas emocionales con las personas cercanas a mí, así que este lugar ha sido invaluable para desahogarme. Gracias de verdad a todos. Dr. No fue la primera vez que me engañó. Empaqué mis cosas y me fui. Creo que estoy en camino a estar en un mejor lugar. Ahora estoy empezando con los trámites del divorcio. Comentarios. U/Anónimo 1. Me alegra que hayas tenido la fuerza para salir de ahí y no seguir aguantando más tonterías de tu ex. Me da risa que ahora empiece a llorar, cuando antes estaba tan fría y despiadada contigo cuando llegó a casa. Buen viaje, y te deseo suerte en lo que venga en tu futuro, OP. OP comentario. Honestamente, no sé si estaba llorando porque me iba, o simplemente porque la habían atrapado y el pequeño mundo que había construido se estaba derrumbando.
Me gustaría pensar que le importaba que me fuera, aunque su reacción a todo esto me hace dudar. Estoy buscando terapia, pero por raro que suene, quiero que la ira me impulse un poco más. U/Anónimo 2. Amigo, ella estaba llorando porque la descubrieron, y eso arruinó el mundo que se había construido. Estaba cómoda teniendo a alguien como tú para la estabilidad mientras añadía emoción a su vida con otras personas. Es probable que también esté llorando porque su reputación y la de sus amigas están hechas trizas. Que la hayas pillado engañando y que hayas contactado a las parejas de sus amigas probablemente la va a perjudicar aún más. Su vida está tan jodida como ella sabe. Tómate tu tiempo para sanar y enfócate en ti mismo. Cuando estés listo, podrás encontrar el amor de nuevo. Afortunadamente, la dejaste. Te mereces algo mucho mejor. U/Anónimo 3. Comprendo que estés dolido y que quieras hacer justicia por todo lo que ella te hizo, pero honestamente, creo que podrías haber manejado las cosas de una manera mejor y madura. Exponerla a sus padres fue un paso muy drástico que no tenías que hacer, y no sé si eso era lo más ético. No solo afectas a tu ex, sino también a su familia, quienes probablemente no tenían ni idea de lo que estaba pasando. Además, alertar a los maridos de sus amigas fue un movimiento bastante excesivo loco. Eso puede tener consecuencias muy serias y hasta podría destruir matrimonios que no tienen nada que ver con tu situación. Las cosas podrían haberse resuelto de una manera más tranquila y con más respeto. Entiendo la rabia, pero a veces la venganza no trae lo que esperamos. Es mejor cortar por lo sano y buscar tu paz sin arrastrar a más personas. Si te ha gustado el video, coméntalo y compártelo. También estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda a que este canal siga creciendo. Muchas gracias amigos por todo el apoyo. Nos vemos en el próximo video.